crown for king. Bienvenido a Guachimoyo Español, yo soy Jackie y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de las formas más bárbaras y físicamente dolorosas en las que personas específicas han muerto o han sido asesinadas. Barba Negra. El inglés Edward Teach es quizá más conocido por su apodo de Barba Negra. Barba Negra aterrorizó los mares del este de América del Norte a principios del siglo XVIII con su barco llamado Venganza de la Reina Ana. Pero sus famosas aventuras llegaron a su fin el 22 de noviembre de 1718. El gobernador de Virginia había ordenado la captura de Barba Negra y fue atacado por el teniente Robert Maynard y su tripulación. Según el propio Maynard, cayó con 5 disparos y 20 cortes espantosos en varias partes del cuerpo. Su cuerpo fue arrojado al agua y su cabeza fue atada al bauprés del barco de Maynard. Luego permaneció durante varios años en la bahía de Chesapeake como una advertencia pública contra la piratería. Timothy Treadwell. In all the faces of all the bears that Treadwell ever filmed, I discover no kinship, no understanding, no mercy. Puedes amar la naturaleza, pero puede que la naturaleza no te ame a ti. Timothy Treadwell era un ferviente entusiasta de los osos. I must hold my own if I'm going to stay within this land. For once there is weakness, they will exploit it, they will take me out. Fundó una organización para ayudar a proteger los hábitats de los osos e incluso vivió entre ellos en el Parque Nacional Katmai de Alaska. Pero su devoción por estos animales salvajes sería su perdición. Treadwell estaba acampando con su novia Amy cuando fueron atacados por un enorme oso pardo. La cámara de Treadwell estaba encendida en ese momento y capturó el audio de su fallecimiento. Este audio nunca se ha publicado, pero los oyentes han proporcionado descripciones que son bastante horribles. Truly, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. Tanto la cámara como los restos de la pareja fueron encontrados al día siguiente. Gordon Moffat, este escocés de la ciudad de Bookhaven, estaba trabajando en una plataforma petrolera cuando sufrió una muerte espantosa. Moffat colgaba de un arnés que pasaba a través de un agujero de ratón, un pequeño orificio por el que se enrolla el cable del arnés que medía de 10 a 12 pulgadas de diámetro. El cabrestante empujó a Moffat hacia la ratonera a una velocidad de casi 30 centímetros por segundo, y su cuerpo fue obligado a pasar por el agujero. La causa oficial de la muerte fue asfixia por aplastamiento y heridas múltiples. La empresa perforadora fue multada con 60,000 libras esterlinas por lo ocurrido. Deborah Stone. Entre 1974 y 1988, Disneyland tuvo una atracción llamada America Sings, un teatro giratorio que contenía un grupo de animales animatrónicos cantando. La atracción estuvo abierta solo 9 días antes de que ocurriera la tragedia. Una empleada llamada Deborah Stone estaba en la posición equivocada cuando el escenario comenzó a moverse. Como resultado, quedó aplastada entre las paredes giratorias y estacionarias. Según los informes, Stone gritó, pero los asistentes al teatro pensaron que era parte del espectáculo. Por fortuna, un miembro de la audiencia pensó lo contrario y fue a buscar ayuda. Stone ya estaba muerta cuando llegaron. El incidente del Byford Dolphin. El Byford Dolphin, una plataforma de perforación que operaba en el Mar del Norte, sufrió numerosos accidentes. El más espantoso ocurrió el 5 de noviembre de 1983. 6 hombres trabajaban dentro de una cámara de buceo, destinada a mantener a las personas bajo el agua. Esta cámara requiere una presurización significativa para proteger a los habitantes de la presión ambiental de las profundidades del mar. Desafortunadamente, un ayudante de buceo llamado William Cramond abrió prematuramente la abrazadera antes de que la cámara estuviera presurizada correctamente. Se produjo una descompresión masiva e incontrolada que mató a 5 de los 6 hombres.
Su sangre hirvió y uno de los hombres fue obligado a pasar por una abertura extremadamente estrecha. Fernando de Magallanes. El explorador de fama mundial Fernando de Magallanes murió el 27 de abril de 1521 a la edad de 41 años. Magallanes estaba explorando lo que hoy es Filipinas cuando encontró una feroz resistencia de una tribu local. Tanto la expedición española como la tribu tuvieron parte en la batalla de Mactán, que resultó en una victoria decisiva de Mactán. También provocó la muerte de Fernando de Magallanes. Magallanes estaba asaltando la playa con sus hombres cuando fue alcanzado por lanzas. También recibió un corte en la pierna y cuando se desplomó, numerosos hombres de Mactán se abalanzaron sobre él. Lo que quedó de su cuerpo fue guardado como trofeo de la guerra por el jefe de Mactán, Lapu Lapu. Sean Doyle. La médica forense de Nueva York, Julie Melinek, considera que la muerte de Sean Doyle es la peor que jamás haya visto. Doyle salió a beber con su amigo Michael Wright y la novia de Wright. Quizás ebrio, Wright supuso que Doyle estaba coqueteando con su pareja y lo atacó para luego arrojarlo por una alcantarilla. Pero una tubería principal se había roto y en el fondo había un charco de agua hirviendo. Doyle no murió instantáneamente. Los socorristas no pudieron entrar a la alcantarilla debido al increíble calor y Doyle no sobrevivió. John Jones. El espeleólogo aficionado John Jones estaba explorando la cueva de Naughty Potty de Utah con su hermano la noche del 24 de noviembre de 2009. Jones se encontró con lo que pensó que era el infame pasadizo Birth Canal. Sin embargo, la estimación de Jones estaba un poco equivocada y entró en una abertura sin marcar que medía 10 por 18 pulgadas. Jones estaba atravesando el pasillo cuando se quedó atrapado boca abajo. He has since slid back into that original position with his head down at a 60 or 70 degree angle, so a very uncomfortable spot. Permaneció boca abajo durante las siguientes 28 horas. Los rescatistas intentaron salvar a Jones, pero no pudieron hacer nada debido al tamaño y la geografía del pasaje. El cuerpo de Jones finalmente falló por estar boca abajo durante tanto tiempo y sufrió un paro cardíaco. Catón el Joven. Destacado oponente de Julio César, Catón el Joven era un poderoso senador romano. Sus políticas condujeron indirectamente a la Segunda Guerra Civil de la República Romana, que duró del 49 al 45 a.C. César salió victorioso y en lugar de pedir perdón, Catón decidió acabar con su propia vida. Agarró una espada mientras cenaba y se la clavó en el estómago. Según el historiador griego Plutarco, Catón fue atendido rápidamente por un médico. Cuando recuperó el conocimiento y se dio cuenta de que su intento falló, abrió los puntos y terminó lo que había empezado. Por más asqueroso que sea esto, existe la posibilidad de que Plutarco haya exagerado mucho la historia. Arthur Aston. Siendo oficial del ejército inglés, Arthur Aston luchó para el rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa, que se prolongó durante 10 años entre 1642 y 1652. Aston participó en el asedio de Drogheda, en el que protegió la ciudad costera irlandesa del invasor Oliver Cromwell y sus parlamentarios. Cromwell salió victorioso y arrasó con el lugar, matando a soldados y civiles por igual. Aston fue confrontado por el complejo fortificado Millmount y asesinado después de rendirse. Se informa que los soldados parlamentarios agarraron la pesada pierna de madera de Aston y lo mataron a golpes con ella. Fue una de las casi 4.000 bajas que se produjeron durante el asedio. Julio César. Julio César, que sirvió como dictador de Roma entre el 49 y 44 a.C., desapareció de manera dramática. Los senadores de César temían que se estuviera volviendo demasiado tiránico y que ya no fuera apto para liderar la República Romana. You were going to consider revoking my brother's exile. I'm still considering it. Como resultado, cometieron lo que vieron como trianicidio y mataron a César en la curia de Pompeyo. El 15 de marzo del 44 a.C., César fue apuñalado un total de 23 veces y la autopsia resultante teorizó que había muerto por una grave pérdida de sangre. What are you waiting for? No! No! A pesar de los numerosos apuñalamientos, se cree que solo una de las heridas resultó mortal. La muerte tremendamente dramática de César se convirtió más tarde en tema de teatro y se inmortalizó en la famosa obra de Shakespeare.
Giles Corey. Are you protecting Satan? Confess, you did see attacking spirits. No! I only thought I saw them, but I did not! A finales del siglo XVII, cientos de personas en el Massachusetts colonial fueron acusados de brujería y muchas fueron asesinadas. I am no witch! You'll burn in hell! Un granjero llamado Giles Corey lo pasó bastante mal. Corey fue acusado de brujería, pero se negó a declararse culpable. Cuando esto sucediera, el acusado sería sometido a una forma de tortura denominada peine fort et dure. Corey fue colocado en el suelo y se colocaron grandes rocas encima de él. La esperanza era que el aumento de peso causara tanto dolor que Corey eventualmente cediera y se declarara culpable. What say you, Corey? More. Wait. Lay on. Pero Corey permaneció en silencio y el peso acumulado lo aplastó lentamente hasta la muerte. El toro de Falaris. Los historiadores modernos no están seguros de si el toro de Falaris realmente existió, pero un historiador griego antiguo llamado Diodoro Sículus hace referencia extensa a él. Sículus escribió sobre el toro de Falaris en su famosa obra Biblioteca Histórica. En el año 500 a.C., la ciudad de Acraga, Sicilia, estaba gobernada por el tirano Falaris. Según cuenta la historia, un hombre llamado Perilau hizo un toro de bronce para Falaris como nuevo método de ejecución. Un criminal condenado se metía dentro del toro hueco de bronce y justo debajo se encendía un fuego. Luego la temperatura del interior del toro aumentaba gradualmente y el criminal que estaba dentro era asado lentamente hasta morir. Sus gritos se escucharían entonces como sonidos de toros desde el exterior. David Douglas. Después de atravesar el noroeste del Pacífico, un famoso botánico del siglo XIX, David Douglas, se dirigió a Hawái y fue aquí donde moriría. Douglas estaba escalando un volcán inactivo llamado Mauna Kea, cuando cayó en un pozo de trampa destinado al ganado salvaje. Mientras estaba dentro del pozo, Douglas fue mutilado y pisoteado hasta la muerte por un toro salvaje. Sin embargo, las sospechas también recayeron sobre un cazador local llamado Edward Gurney. Gurney fue la última persona que vio a Douglas con vida. Faltaba dinero del cuerpo de Douglas después de que fue recuperado, y fue en el pozo de Gurney donde supuestamente cayó Douglas. San Lorenzo. San Lorenzo, mártir cristiano, fue diácono romano bajo el Papa Sixto II, que sirvió solo durante un año entre 257 y 258 después de Cristo. El emperador romano Valeriano persiguió a los cristianos y ordenó la ejecución de sus líderes. Como resultado, muchos cristianos prominentes fueron asesinados en agosto de 258, incluidos el Papa Sixto II y San Lorenzo. Cuenta la leyenda que colocaron a Lorenzo en una parrilla sobre unas brasas y esencialmente lo cocinaron hasta morir. Como resultado, ahora es el santo patrón de los chefs. I should be salted and grilled with a sprinkle of sage. Este relato fue registrado por un poeta llamado Ambrosio de Milán. Sin embargo, algunos historiadores modernos cuestionan esta historia argumentando en cambio que Lorenzo fue decapitado como el Papa Sixto II. William Wallace. William Wallace. Can't be. Not tall enough. Nacido en 1270, William Wallace ha sido inmortalizado en la cultura pop gracias a Mel Gibson y su película fundamental, Braveheart. Después de luchar por la independencia de Escocia, Wallace fue nombrado guardián de Escocia y finalmente condenado por alta traición por el rey Eduardo I de Inglaterra. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Wallace fue sentenciado a ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. Después de la ejecución increíblemente gráfica y dolorosa, Wallace, o lo que quedó de él, fue convertido en un ejemplo en lo alto del puente de Londres. En aquel entonces las cosas se hacían de manera muy diferente. Georgia Dogia. La Europa medieval estuvo llena de revueltas y levantamientos, y Georgia Dogia de Transilvania encabezó uno de ellos.
A principios del siglo XVI, Dózsa encabezó una rebelión de campesinos contra la nobleza del Reino de Hungría. Él y sus soldados lucharon con altura, pero no tenían ninguna posibilidad contra el enorme ejército del reino. Finalmente fue capturado y su ejecución fue diseñada para burlarse de sus ambiciones. Lo colocaron en un trono de hierro hirviendo y lo obligaron a usar una corona humeante. A crown for a king. Luego lo obligaron a presenciar la ejecución de su propio hermano, y mientras él todavía estaba vivo, su cuerpo, digamos, proporcionó sustento a otros prisioneros de guerra. Esto debió haber sido un espectáculo infernal. I'll have fries with that. Hisashi Ouchi. La enfermedad por radiación es una forma muy dolorosa de morir, y aunque la mayoría de la gente recuerda desastres como Chernobyl y Fukushima, la peor muerte relacionada con la energía nuclear comenzó en la aldea japonesa de Tokai. El 30 de septiembre de 1999, el técnico Hisashi Ouchi recibió una enorme cantidad de radiación. Después del accidente, Ouchi inmediatamente se sintió enfermo y desorientado. Mientras estaba en el hospital, se descubrió que el incidente esencialmente había destruido el sistema inmunológico de Ouchi y que era solo cuestión de tiempo antes de que muriera. Pero su familia insistió en que los médicos hicieran todo lo posible, por lo que mantuvieron a Ouchi con vida durante meses, a pesar de que su cuerpo literalmente se marchitaba. Después de numerosas reanimaciones, Ouchi finalmente murió de un infarto. Grigori Rasputin. Este hombre tiene fama de ser difícil de matar, una reputación que se ve reforzada por películas como Anastasia y esa canción súper pegadiza de Boney M. Rasputin era un supuesto sanador místico que se encontraba en los círculos sociales de la nobleza rusa. Los relatos de su última resistencia son exagerados, pero sí experimentó una muerte prolongada y dolorosa. Time to dance on your graves. Primero comió pastel y bebió vino mezclado con cianuro. No pasó nada, los conspiradores dejaron de fingir y luego le dispararon en el pecho. Se desplomó, pero finalmente sobrevivió. Fueron necesarios 10 disparos más, incluido uno en la cabeza, para que finalmente pudieran derribar a Rasputin para siempre. Luego su cuerpo fue arrojado al río Neva en San Petersburgo. You said yourself I hit him in the head. Rasputin, this guy. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el siguiente lugar. Baltasar Gerard. En marzo de 1580, el rey Felipe II de España ofreció una considerable recompensa por la cabeza de Guillermo de Orange. Guillermo fue líder de la revuelta holandesa contra España y uno de los principales instigadores de la Guerra de los 80 años. Esta recompensa fue respondida por un hombre llamado Baltasar Gerard, quien mató a Guillermo el 10 de julio de 1584. En respuesta, Gerard fue torturado y ejecutado. Los métodos de tortura fueron muy crueles incluso para la época. La terrible experiencia es demasiado gráfica para contarla, pero consiste en pesas de más de 130 kilos, fuego, marcas con metal, despellejamiento y clavos afilados. Gerard salió de su miseria en la plaza del mercado el 14 de julio, después de haber sufrido la que probablemente sea la peor muerte en la historia de la humanidad. ¿Te gustó el video? No te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos.